Buenos días. Damos comienzo al pleno ordinario de este jueves 26 de febrero con el primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de enero y 16 de febrero del 2015. Don Félix. Don Jesús. ¿Vale? Gracias. Siguiente punto del orden del día, toma de conocimiento de las resoluciones que, como presidenta en funciones en la fecha, se tramitaron en materia de nombramientos. ¿Portavoz? En este punto del orden del día se da cuenta de 3 decretos que firmó la presidenta en funciones, los 3 el día 16 de febrero pasado. Uno es que, con motivo del fallecimiento del presidente de la Diputación, pues evidentemente había un cese en el personal eventual que depende de Presidencia. Otro, el mismo día, por el cual ya la presidenta en funciones lo que hace es volver a poner en marcha todo ese personal para que no haya bajas ni momentos de bache, diríamos, en cuanto a la seguridad social de las personas ligadas a Presidencia. Y otro decreto que ratifica todas las resoluciones vigentes y dictadas por el presidente de la Diputación anterior en materia de nombramientos de vicepresidentes, delegados de área, servicios, designación de miembros de la Junta de Gobierno, nombramiento de presidente de comisiones informativas permanentes, delegaciones de atribuciones de la Presidencia a miembros de la Corporación y también, en tanto se procede a la elección de nuevo presidente, las funciones y facultades contenidas en las delegaciones que fueron conferidas a la diputada delegada de Área de Desarrollo Provincial, así como la presidencia de las comisiones informativas de Desarrollo Provincial y Turismo, serán ejercidas como presidenta en funciones de la Diputación. Esos 3 decretos son los que se han firmado el pasado día 16 por parte de la presidenta en funciones. Gracias. Bueno, dado cuenta, pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de cambio de denominación de la obra en Congosto de Valdavia, reconstrucción de la acera de la Plaza Mayor y la mejora de los parámetros exteriores en el edificio municipal. ¿Portavoz? No, si hay alguna intervención. ¿Hay alguna? ¿No? ¿Don Jesús? No. ¿Se aprueba? Sí. No, pues pide la votación. Sí, por eso. ¿Votación? Sí. ¿Don Félix? ¿Don Jesús? Sí. ¿Portavoz? Sí. Queda aprobada. Seguimos a la siguiente. Propuesta de corrección de errores de la modificación de los planes provinciales 2015 por parte del Ayuntamiento de Villalobón. Votación. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? Sí. ¿Portavoz? Sí. Siguiente, propuesta de cambio de denominación de la obra 1815 del municipio de Castromocho, renovación de alumbrado en la calle Mayor, Santa María y Castillo. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? Sí. ¿Portavoz? Sí. Siguiente, propuesta de cambio de denominación y financiación de la obra 2015, renovación de alumbrado público en la localidad de Formista. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? Sí. ¿Portavoz? Sí. Siguiente, propuesta de cambio de denominación de la obra 16815, renovación de aceras en la calle Pósito y del Medio, segunda fase, en Autillo de Campos. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? ¿Portavoz? Sí. Propuesta de cambio de denominación de la obra 17915, pavimentación con aglomerado asfáltico en la calle Castillo, tercera fase, en Belmonte de Campos. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? Sí. ¿Don Portavoz? Sí. Y propuesta de cambio de denominación de la obra 21915, pavimentación con hormigón en la calle Travesía Numancia de Herrera de Valdecañas. ¿Don Félix? Sí. ¿Don Jesús? Sí. ¿Portavoz? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, en personal, dación de cuenta del decreto de 30 de enero de 2015 relativo a la adjudicación del puesto de secretaría de la Diputación de Palencia, don Juan José Villalba Casas. Portavoz. En este punto del orden del día hay una dación de cuenta de cómo se ha tramitado el tema de cubrir la plaza de secretaría. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2014, fueron aprobadas las bases de la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo de secretario general de la Corporación mediante el sistema de libre designación entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Después de la resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración local y, al final, que fue publicado el 6 de noviembre de 2014 en el BOCIL de la Junta de Castilla y León,
también fue publicado por la Dirección General de Función Pública en el BOE 302 de 15 de diciembre de 2014. Se ha hecho pública, como les digo, esta convocatoria. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, han concurrido 3 aspirantes: don José Luis Lamana Gómez, Juan José Villalba Casas y Miguel Ángel Malagón Santamaría. En virtud de las atribuciones conferidas, se resuelve lo siguiente: excluir a don José Luis Lamana Gómez por los motivos siguientes: haber presentado su solicitud extemporáneamente antes de que se abriese el plazo por el Boletín Oficial del Estado y no reunir el requisito exigido en la misma por pertenecer a la escala de funcionario de administración, por no pertenecer a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. En segundo lugar, admitir a don Juan José Villalba Casas y a don Miguel Ángel Malagón Santamaría, al haber presentado la solicitud dentro del plazo conferido al efecto y reunir los requisitos exigidos de la convocatoria. Y, en tercer lugar, en función de los méritos, adjudicar el puesto de Secretaría de la Diputación de Palencia a don Juan José Villalba Casas. Don Juan José Villalba Casas deberá tomar posesión en el plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que ha sucedido el pasado día 23 de febrero, donde se publica esa resolución, y don Juan José Villalba Casas ha tomado posesión antes del plazo de los 3 días, el día 24 de febrero de 2015. Bueno, pues siendo una dación de cuenta, como secretario de la Diputación de Palencia. Perdóname, don Félix. Bueno, pues en este caso, pues felicitar a don Juan José por ser el secretario ya de forma oficial, aunque en estos meses, ya tras la jubilación de José Luis, pues ya estaba trabajando como en este cargo, pero desde luego yo creo que es una fantástica noticia, puesto que es un hombre que conoce a la perfección la Diputación de Palencia, y yo creo que su trabajo va a estar a la altura y va a ser muy favorable para la Diputación de Palencia, y desearle mucha suerte en esta labor. Muy bien. Don Jesús. Pues sí, pues efectivamente no se le puede decir bienvenido porque está en su casa, pero sí que queremos mostrar pues nuestra conformidad, nuestra satisfacción porque se haya resuelto de esta manera este concurso y que haya sido él el que lo haya ganado, y por lo tanto creemos que da también una garantía y una estabilidad y una fiabilidad, ¿no? Que no es que no pudiera ser de otra manera, pero conociendo el trabajo de don Juan José Villalba, pues este grupo pues también queda muy satisfecho como se ha resuelto este cambio en la Secretaría de la Diputación. Por lo tanto, reiteramos las felicitaciones y nos alegramos mucho. Don Mario. Pues nosotros del Grupo Popular, evidentemente, felicitamos a don Juanjo Villalba por haberse atrevido a pedir la Secretaría de la Diputación, ¿no? O sea, yo creo que era algo que todo el mundo pensábamos, que todo el mundo teníamos muy claro, ¿no? Juanjo Villalba, tantos años en esta Diputación, pero al final, gracias, Juanjo, porque desde el primer momento sabías que ibas a asumir otra responsabilidad importante, que es la Secretaría de la Diputación Provincial. Evidentemente, nosotros, pues darte las gracias y darte todo el apoyo posible en este tiempo que nos quede de legislatura, y no tenemos ninguna duda, Juanjo, de que vas a cumplir con las obligaciones de secretario general, pues de una forma totalmente escrupulosa y ayudando en todo lo posible a la corporación. Muchas gracias por tu nombramiento, felicitarte y que todo sea para bien en el futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Perdonad antes el ímpetu, pero sí que me gustaría reiterar, antes de darle la palabra al nuevo secretario, el trabajo y el esfuerzo que estos 2-3 últimos meses que ha durado el proceso, pues tanto su persona como el resto del personal vinculado a la Secretaría General, pues ha realizado un esfuerzo que, sin lugar a dudas, es de agradecer, que le pido haga extensible a su equipo, y desearle muchos éxitos. Sus éxitos serán los éxitos de la Diputación y, por lo tanto, de todos los vecinos de nuestra provincia, y, bueno, darle la bienvenida en este nuevo cargo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos. Esta mañana he dirigido una carta al personal de la Casa comunicándoles la toma de posesión y poniéndome a su disposición y pidiéndoles su colaboración en las tareas y las responsabilidades que me corresponden desde que asumo el puesto, para suplir mis limitaciones, les digo. Ahí en la corporación pues me abruman con sus elogios, francamente. Simplemente quiero decirles que aspiro a desempeñar mis tareas con profesionalidad, con eficacia, a estar a la altura de las circunstancias, a no desafinar en esta orquesta, en este gran conjunto que hay aquí en esta casa de personal. Y sí quiero aprovechar la oportunidad porque a veces en privado la interventora y yo lo comentamos muchas veces en las sesiones. Quiero agradecer a todos y cada uno de los señores diputados el respeto y consideración que siempre han tenido conmigo, que espero que se mantenga y haré lo posible para merecerlo. Y a su disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto. Hacienda, Cuentas y Presidencia. Delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria efectuada por el Ayuntamiento de Tariego a favor de la Diputación Provincial de Palencia. Aquí, si no hay ningún tipo de intervención, pasamos directamente a la votación. Don Sí. Félix, don Jesús, don Mario. Sí. Perfecto. Pues siguiente punto, aprobación y reconocimiento extrajudicial y aprobación de facturas de ejercicios anteriores. Portavoz. En este punto del orden del día, como se suele hacer siempre en el mes de febrero, en estos últimos años, otros años en el mes de marzo, siempre es necesario traer este punto del orden del día. A mí la satisfacción que me da es que cada vez hay menor número de facturas y de menor cuantía, ¿no? Considerando la existencia de facturas correspondientes a la adquisición de servicios y prestaciones de ejercicios anteriores por un importe total de 17.711,74 euros, para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de dichos ejercicios anteriores, como saben, tenemos varias posibilidades, tal como prevé la ley. La actual normativa establece dos vías para dar satisfacción a los acreedores de buena fe cuyas facturas se encuentren en la situación expuesta. Primero, mediante sentencia judicial y segundo, mediante reconocimiento extrajudicial de créditos, que es lo que hacemos en este punto del orden del día. Por tanto, en este punto del orden del día lo que se propone es reconocer y aprobar los gastos correspondientes a la adquisición de servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha reconocido la correspondiente obligación por importe de 17.711,74 euros, según el anexo que se acompaña, y aplicar las facturas comprendidas en esta relación al presupuesto de gastos de 2015. Como les digo, son 18 facturas, de las cuales la mayor parte pertenecen a 4 empresas. Una es Gas Natural, E.ON, Sofipal, Adolfo Mayo, de Combustibles, Cafetería Marieta, una Logistegral, Sau, El Mundo y El País, una factura cada uno de esos periódicos. Total, 17.700 euros. Muchas gracias. Don Félix. Sí. ¿Alguna intervención o pasamos directamente a la votación? Don Félix. Sí. Don Jesús. Portavoz. Sí. Perfecto, gracias. Pasamos al siguiente punto, dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la Diputación Provincial y la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. Portavoz. En este punto del orden del día, yo lo primero que, antes de explicar la liquidación del presupuesto 2014, quiero dar las gracias a todo el equipo económico de la Casa por la eficiencia, la agilidad y el trabajo desarrollado para poder presentar hoy aquí la liquidación que vamos a presentar. La liquidación que hoy vamos a presentar, para mí, es la mejor posible.
y trataré de explicarlo en mi intervención. Hemos mantenido la agilidad en la elaboración de esta liquidación, lo mismo que en los años anteriores. La liquidación del presupuesto 2014 de la Diputación de Palencia fue aprobado por decreto del presidente el día 19 de febrero de 2015, 9 días antes de lo exigido por la normativa. Esto nos permite dar cuenta hoy de esta liquidación y planificar adecuadamente la toma de decisiones respecto al superávit presupuestario y al remanente líquido de tesorería en los próximos días y en el próximo pleno del mes de marzo. La liquidación, como ustedes saben, se compone de una serie de números, de una serie de cuentas. La Diputación se mantiene en cuanto al remanente líquido de tesorería en la línea de liquidar con remanente líquido de tesorería positivo, ascendiendo este importe para 2014 a 12.978.601,31 euros, ligeramente inferior al remanente líquido de tesorería del 2013, debido esto, evidentemente, fundamentalmente, a una mayor ejecución presupuestaria. Los fondos líquidos de la Diputación se reducen en 1.988.921,23 euros. Pasan, por tanto, de la liquidación del año anterior, de tener unos fondos líquidos de 25.600.000 a 23.600.000. Pero se mantiene una cuantía suficiente y un colchón lo suficientemente adecuado para poder seguir pagando en tiempo y forma a los proveedores y seguir cumpliendo con la autonomía financiera que tiene y ha tenido esta Casa durante esta legislatura, que creemos que con este colchón es suficiente para poder mantener esa autonomía financiera. El superávit presupuestario. La liquidación también arroja datos positivos en términos de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria, en este caso, asciende a un superávit de 2.993.058,26 euros. Este dato, siendo un importe positivo, otorga a la Corporación un margen de maniobra importante a la hora de utilizar el remanente líquido de tesorería. El año pasado habíamos liquidado con una estabilidad presupuestaria de 6.800.000, con lo cual, como luego explicaré, eso condicionaba en cierta medida la utilización del remanente. La ejecución del presupuesto en esta liquidación se ha situado en los niveles más altos posibles, cumpliendo adecuadamente con todos los parámetros previstos en la normativa estatal y autonómica: estabilidad presupuestaria, regla de gasto, deuda pública. La ejecución ha llegado a ser en gastos de 63.869.806,41 euros. Si eso lo comparamos con el presupuesto inicial, que era de 64.043.356 millones de euros, imagínense que la ejecución presupuestaria ha llegado al 99,73% en gastos. Esto, evidentemente, teniendo en cuenta los presupuestos iniciales, los créditos iniciales. Si eso lo comparamos con los créditos finales, después de las incorporaciones de remanentes, los créditos finales han llegado a 74.515.116 euros. Y, sin embargo, también con una ejecución altísima, porque hemos llegado a tener comprometido, en este momento a final de año, 68.609.363. O sea, una auténtica barbaridad, como se pueden imaginar, y como luego les explicaré con algún otro dato. En cuanto a gastos, en la ejecución del presupuesto, en cuanto a ingresos, por lo que respecta a los ingresos, se ha situado en niveles también muy elevados, puesto que el presupuesto inicial de ingresos se ha ejecutado en un 95,74%. Y ello tomando en consideración que la cantidad prevista como préstamo no se ha concertado.
O sea, algo también muy importante. Si consideráramos los capítulos del 1 al 7, es decir, excluyendo los activos y pasivos financieros, el grado de ejecución en ingresos estaría en 99,65%. Si hablamos del endeudamiento y la sostenibilidad financiera de la Diputación, es uno de los datos más favorables. Esto pone de manifiesto la salud de esta Diputación, la salud financiera de esta Diputación. Se ha reducido el porcentaje de endeudamiento en los últimos años de una forma sustancial. En este momento, a día 31 de diciembre, asciende al 45,43% en cuanto al porcentaje de deuda viva sobre derechos reconocidos. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de deuda pública para las entidades locales está referenciado al 110%, con lo cual la Diputación no alcanza ni la mitad de dicho porcentaje. Para que se hagan una idea, desde noviembre del 2010, la Diputación de Palencia no ha concertado ninguna operación de crédito, financiando las inversiones con sus propios recursos. El porcentaje de deuda, la deuda a 1 de enero de 2011 ascendía a 51.185.906,84 y a 1 de enero de 2015 asciende a 26.816.217,79 euros. Por tanto, hemos bajado la deuda en esta legislatura de una forma muy considerable. En cuanto a la regla de gasto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria señala que la variación del gasto computable de la Administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Concretamente, en el 2014, el gasto no podría superar el del año anterior, más el 1,5%, con los ajustes previstos en la normativa. En caso de incumplimiento, evidentemente, de la regla de gasto, pues todos sabemos, y todos los gestores de administraciones locales sabemos, que lo primero es que habría que hacer un plan de ajuste. Pero la Diputación cumple, y cumple con un margen bajísimo. Cumple con un margen de 155.404,81 euros, la regla de gasto. Esto quiere decir que se ha exprimido el presupuesto al máximo. Quiere decir que se han utilizado todos los recursos de la Diputación al máximo. Hemos ejecutado al máximo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que este año ha sido muy peculiar también con el tema de las inversiones financieramente sostenibles. La normativa establece que el superávit presupuestario debe destinarse a amortizar deuda, primero a pagar las facturas pendientes y a amortizar deuda. En el caso de la Diputación, ninguna de las dos cosas era a lo que podíamos dedicar los 6.800.000 de resultado positivo que tuvimos el año pasado. Con lo cual, en los primeros días del año 2014, al amparo de la normativa recientemente aprobada en ese momento, se impulsaron diferentes proyectos en inversiones financieramente sostenibles, fundamentalmente carreteras y obras de planes provinciales, que han posibilitado dos cuestiones claves a la hora de gestionar el presupuesto de este año. Primero, cumplir la normativa sin tener que destinar recursos a amortizar deuda de forma anticipada. Nadie queríamos amortizar deuda de forma anticipada. Entendíamos que los recursos de los que disponía la Diputación debíamos de destinarlos a los municipios y hacer inversiones en los municipios. Y el segundo punto clave, realizar gasto que no tenía la consideración de gasto computable para los datos de la regla de gasto. Concretamente, el importe de 3.399.299,22 euros que se han utilizado, que ha llegado a obligaciones reconocidas en cuanto a inversiones financieramente sostenibles, ha podido ser descontado en los cálculos de regla de gasto. Con lo cual, eso nos ha permitido hacer 4 millones de inversiones en los municipios y, además, que no computara en la regla de gasto. Tenemos que tener en cuenta también, en cuanto a los datos de la liquidación, que estamos manteniendo un pago a proveedores ejemplar. Estamos por debajo de los 30 días en estos momentos, en cuanto a los informes de morosidad.
Estamos pagando de una forma, si tenemos en cuenta el periodo medio de pago del mes de diciembre, como daré cuenta después, en menos 18,14 días. Eso es lo que queremos seguir haciendo, seguir dando estabilidad a los empresarios de la provincia. Yo creo que en este caso los datos que les he transferido, los datos que les he comentado de la liquidación del presupuesto 2014 han sido muy positivos para la Diputación, muy positivos para la provincia, porque hemos llegado, diríamos, hasta utilizar el último euro posible dentro de nuestro presupuesto. Muchas gracias. Gracias, portavoz. Don Félix. Sí. Bueno, mi enhorabuena. Es un documento técnico, pero obviamente tiene una lectura política. Y en este caso, mi enhorabuena al señor contable de la Diputación de Palencia S.A. por este balance de cuentas, porque los accionistas de esta empresa nos podemos sentir muy contentos con la gestión de las cuentas que a usted nos ha presentado en el balance. A partir de aquí, dentro de esta gestión de accionistas, echo en falta una valoración política de todas las cuentas que usted nos ha presentado, porque me parece pues similar a lo que ha ocurrido el otro día en el debate sobre el Estado de la Nación con el presidente del Gobierno, ¿no? Usted nos da unos balances económicos que se vanagloria completamente, cuando la situación en la calle es completamente otra, de pobreza absoluta, y la Diputación de Palencia se vanagloria de que tiene 13 millones de euros guardados en el banco a buen recaudo, y 2 meses después del presupuesto dan la razón a este portavoz de pequeños accionistas, de un pequeño número de accionistas de la Diputación de Palencia S.A., de que tenemos 3 millones de euros que hemos incrementado al presupuesto, porque el presupuesto que creamos es para poder permitir esta llegada de remanentes posterior y de liquidación posterior, con la que luego actuar para las ayudas de urgencia, que es el sistema que hemos creado para posteriormente saltarnos todos los otros consensos políticos que hay dentro de la Diputación de Palencia, como pueden ser los planes provinciales. Creo que su política, más allá de la gestión de las cuentas, en la que desde luego nadie les va a decir nada de este saldo, espero que podamos hacer una ampliación de capital y enriquecernos aún mucho más, la cuestión sobre este saldo pues es que la Diputación de Palencia no está acorde en política a los tiempos que vivimos, en los que la inversión y el desarrollo de la provincia de Palencia, con 17.000 personas, según la EPA, en el paro en esta provincia, con una emigración masiva a otras partes del país o fuera del país, pues desde luego no es para venir aquí a darnos un saldo contable y vanagloriarse de esa gestión, porque esa gestión tiene que estar respaldada luego posteriormente de hechos, y los hechos no son acordes con el saldo contable con el que usted nos acaba de dar una lección de gestión, que puede ser muy útil para Endesa o para Iberdrola o para ACS, pero no desde luego para la lección o para las lecturas políticas que hay que hacer en una diputación, como puede ser en este caso la Diputación de Palencia, que es la gestión pública y la gestión para el servicio de los ciudadanos, porque ese dinero donde tiene que revertir es en los ciudadanos, y no decir que tenemos este año 3 millones más para ayudas en urgencia, para el trabajo para dar a los alcaldes, y decir a los ciudadanos que tenemos 13 millones de euros guardados en una caja a buen recaudo, cuando hay gente que está pasando hambre o necesidades económicas o necesidades sociales de primera necesidad, como pueden ser agua, luz o alimentación. Gracias. Bien, don Jesús. Sí, efectivamente. Es decir, esto de la macroeconomía o las grandes cuentas pues quedan muy bien, lo pueden marcar y se puede felicitar por lo bien que queda, como digo, en su despacho ese marco con esas cuentas. Pero efectivamente tenemos una provincia que lo está pasando muy mal desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y esta Diputación ha hecho muy poquito. Se lo decíamos al grupo de gobierno cuando hemos debatido el presupuesto.
que el presupuesto del 2015, que está muy bien las cuentas, pero que hay que fijarse en cuáles son los objetivos y cuáles son los territorios y las personas a las que hay que atender para solucionar sus problemas, en la línea de lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, al que le tengo que felicitar, lo digo públicamente porque me ha gustado mucho su intervención, creo que ha sido ciertamente, ha puesto el dedo en la llaga. Y evidentemente nosotros vamos por ahí también. Es decir, nos preocupa esta satisfacción del equipo de gobierno, este triunfalismo, cuando hay claros elementos que debían de tenerse en cuenta y que debían de darse algún tipo de explicación. Es decir, ¿cómo puede ser la Diputación que tenga 23 millones de fondos líquidos? 23 millones, es decir, más de la tercera parte de su presupuesto lo tenemos de fondo líquido, Es lo que dice el informe del remanente, ¿no? Es decir, la conclusión. Es decir, volvemos otra vez a una Diputación en la que coge dinero, porque es así. Nosotros recibimos muchas transferencias, fundamentalmente del Estado, ya casi ninguna de la Junta de Castilla y León, pero esas transferencias no somos lo suficientemente ágiles para trasladarlas a los ciudadanos de esta provincia y a los ayuntamientos. Por lo tanto, eso nos preocupa, que haya tanto fondo líquido como ocurre todos los años, todos los años. Nos preocupa también una cantidad muy grande de saldos de dudoso cobro, casi 800.000 euros. Es decir, la denominación técnica ya dice de por sí que es muy difícil que eso se vaya a ingresar. 800.000 euros es un dinero, es un dinero. Y también nos preocupa la ligereza con la que desde el Grupo Popular se trata el asunto de la deuda. Es decir, ahora resulta que la deuda la han solucionado ustedes. Claro que la han solucionado ustedes, pero es que ¿quién creó la deuda en esta casa? La deuda la creó el Partido Popular gobernando. Ha gobernado siempre, por lo tanto, la enorme deuda que lastró a esta provincia muchos años y la ha dejado muy atrás respecto a otras localidades y a otras provincias vecinas que no han tenido ese problema, ha sido una deuda que gestionó el Partido Popular, que la creó el Partido Popular, que la gestionó y que, claro, ahora tenemos menos, porque deuda tenemos, Claro, deuda tenemos menos, efectivamente. Pero claro, es que era un problema que generó el Partido Popular en esta casa y que evidentemente ha tenido que enfocar y afrontar. Y aún así, claro, es muy fácil no incrementar la deuda. La solución es no pidiendo más créditos, lógicamente, y pagando lo que debes, amortizando, ¿no? Amortizando y pagando intereses. Aquí tengo que recordar que en esta casa, no hace tantos años, hemos llegado a pagar casi 10 millones de euros anuales, 10 millones de euros anuales entre amortizaciones e intereses, Ahora andaremos en 4 millones aproximadamente, creo recordar. Pero hemos llegado a pagar casi 10 millones entre una cosa y otra. No había, digamos, objetivo más importante en esta casa que pagar, más que pagar la deuda que tenía la Diputación. Por lo tanto, nada de sacar pecho, volver a una cierta normalidad, que no ahogue tanto como ahogaba, pero eso no es para que ustedes se cuelguen ninguna medalla, ninguna medalla. Y claro, con estos números, ustedes tendrían que haber venido aquí ya con algún tipo de planteamiento a paliar los problemas de la provincia. Y le vuelvo a reclamar lo que este grupo ha hecho durante todo el mandato. En 4 líneas, o en 3 líneas y más otro elemento que ha surgido últimamente. Nosotros hemos reclamado siempre un plan de empleo provincial, porque, como se han puesto aquí encima de la mesa, hay 16.000 parados en esta provincia y es necesario que la Diputación haga más de lo que ha venido haciendo. Y creemos que si tenemos liquidez, tenemos estos remanentes, se puede hacer, aunque sea año electoral y aunque quede el tiempo que quede. Mejor tarde que nunca, como dice el dicho. Mejoras en los servicios sociales, como el año pasado, que se creó la partida a instancias de este grupo y que asumimos todos, de las ayudas técnicas para discapacitados y dependientes. Y que recuerden que el año pasado quedó mucha gente sin poder ser atendida y que estaba el compromiso de que este año se les iba a atender y se iba a incrementar la partida. Por lo tanto, ahí tenemos esa reivindicación. Y el Fondo Municipal Incondicionado, que seguimos reclamando como prioridad de esta casa hacia sus ayuntamientos, por encima de cualquier otro tipo de subvención o programa, y que debe ser compatible con el PICAS, con la participación en ingresos de la comunidad autónoma que se está regulando estos días. Y señalaba como un cuarto elemento que creo que es necesario por las circunstancias que ha pasado fundamentalmente la parte más septentrional de nuestra provincia, la montaña o el norte. Estamos hablando de las ayudas a los ayuntamientos y a los sectores económicos, a las personas que han sufrido por el temporal. Y creo que hay que ser ágiles en este sentido. Nos hubiera gustado, bueno, entendemos también las situaciones que hemos vivido en esta casa, ¿no? También hay que entenderlo y lo dejamos aquí claro. Pero sí nos hubiera gustado que ya en este pleno se hubieran hecho las modificaciones presupuestarias suficientes para haber podido atender ya
las peticiones, como digo, de los ayuntamientos. Así tendremos que esperar como mínimo al mes que viene, pero yo creo que se podía haber intentado, de alguna manera, haber llegado a este. Pero bueno, repito, las condiciones y las situaciones son las que son y lo que ha pasado es lo que ha pasado. Por lo tanto, creemos que no se trata de venir aquí a contar unos números que llenan titulares, está bien, pero que de fondo tiene muy poco. Aquí hay que decir si hay dinero, si hay posibilidades de inversión, si hay posibilidades de reinvertir, por así decirlo. Hay que decir en qué y en cuánto. Y cuánto. Y, por lo tanto, este grupo ha puesto esos planteamientos encima de la mesa porque creemos que es lo que necesita esta provincia y puede actuar la Diputación, como hemos venido diciendo, como digo, a lo largo de todo el mandato. Nada más. Bien. Don Mario. Nosotros, y para que sirva para ambos, aquí venimos a dar cuenta de unas cuentas, no a contar cuentos. Venimos a dar cuenta de una gestión realizada durante este año, no a hacer promesas ni a decir cosas que no se puedan cumplir. Nosotros, don Félix, no hemos fallado a ningún consenso. Hemos mantenido todos los consensos. Los planes provinciales siguen saliendo como venían. No solo eso, sino ampliados. Ampliados a núcleos de población, ampliados en otra serie de cosas que en la legislatura anterior no se habían hecho. Eso tenemos que tenerlo en claro. Yo creo que en algunos momentos, don Félix, pues a lo mejor la juventud le traiciona, pero bueno, oye, estamos en un pleno distendido y evidentemente pues es así. Don Jesús dice que don Félix ha metido el dedo en la llaga y que nosotros no sabemos gestionar. Y ha hecho alguna referencia al último debate del Estado de la Nación. Yo fíjese con la sencillez que hubiera contestado algunas de las cosas en el último debate de Estado de la Nación. El Partido Socialista, que estaba gobernando y no fue capaz de acabar la legislatura, pues dígame usted por qué. O sea, es que ustedes tienen una capacidad de gestión que agotaron la legislatura. Dígame usted por qué. No creo que sea ejemplo para venir a decir que el Grupo Popular en la Diputación no sabemos gestionar. Nosotros, don Jesús, lo que a usted le preocupa, hemos establecido los compromisos y todos los ciudadanos saben que este equipo de gobierno cumplirá esos compromisos, don Jesús. Si le tengo que decir que a día de hoy, aunque ha empezado el plazo para que los ayuntamientos soliciten los gastos, pidan a la Diputación esas ayudas, me parece que son 6 ayuntamientos los que han llegado, don Jesús. Tranquilidad, tranquilidad. Los ayuntamientos también llevan su gestión. Lo entiendo, que usted no ha sido alcalde, pero los ayuntamientos tienen su gestión. Ya sé, don Jesús, que ustedes están en contra de las diputaciones, pero díganlo abiertamente, díganlo abiertamente. No queremos las diputaciones, queremos que desaparezcan las diputaciones. Y ya está, no pasa nada. Pero nosotros, el Grupo Popular, tiene la responsabilidad de gestionar esta diputación y el balance que yo les he dado al principio es un balance de gestión. Un balance de gestión y también de política, don Félix, y también de política, porque ya le he recordado en alguna ocasión que ustedes son muy propensos a tener políticas de gasto, no de ingresos. Gastar sabemos todos, don Félix. O sea, ¿a usted le hubiera encantado que hoy hubiéramos roto nosotros aquí la regla de gasto y tuviéramos que traer al próximo pleno un plan de ajuste? Seguro. Y nos hubiera dicho que no sabemos gestionar. Claro. Evidente, don Félix. Pero las normas están para cumplirlas. Las normas hay que cumplirlas. Todos. Don Jesús dice, y don Félix también, que ¿cómo tenemos tanto dinero? No, hombre, no son 13, son 23. Son 23. 23, 629, 698,82. Y el año pasado teníamos 25. Vale, expliquen ustedes a los ayuntamientos, en el mes de abril, cuando hay que empezar a adelantar la recaudación, ¿cómo se hace sin tener dinero? Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué pasa? ¿Que hay que endeudarse? Pues es que no queremos. De verdad. O sea, estamos gestionando como que realmente fuera nuestra casa los medios de esta casa. Y sabemos que tenemos que adquirir compromisos. Pero los compromisos de la Diputación y del Grupo de Gobierno de la Diputación están prioritariamente con los ayuntamientos, a los que nos debemos. Y cuando en el mes de abril tengamos que adelantar la recaudación,
Si no tenemos dinero, pues ahí le decimos a los ayuntamientos, mire que se lo adelanto en agosto. No, hombre, hay que ser serios, hay que ser serios. Hay que ser serios. Y también les encantaría, claro, que no cumpliéramos con el pago a proveedores, tuviéramos facturas en el cajón. De eso ya sabemos mucho. Claro, pero es que nosotros cumplimos con las normas. Cumplimos con las normas. Y como les he dicho al principio, nosotros hemos venido a dar aquí un balance de cuentas, no de cuentos. Muchas gracias. Bueno, pues visto... Tenemos turno de réplica, ¿no? Muy breve, porque creo que ha quedado ya dicho, pero bueno, muy breve. Simplemente que cuando me encanta, ¿no? Estamos teniendo muy parecido el debate que hubo el otro día también en el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Que hablaba de los cuentos que contaba Rajoy, decía Alberto Garzón. Pero incluso contando cuentos son malos ustedes, decía Alberto. Y otra cosa que le dijo el señor Rajoy es también sobre la juventud. No se preocupen ustedes sobre la juventud, denos motivos y denos razones, porque sobre la juventud es que cada día se nos pasa un poco ¿sabes? A mí cada día soy un poquito menos joven y por lo tanto se me terminará pasando eso, pero a mí con lo que me tiene que convencer son con motivos y con razones. Entonces, desde luego, nosotros nos ratificamos en lo que se ha expresado. Y usted, porque no me ha dado ninguna razón, simplemente la única razón que me ha dado es que mi juventud me impide ver estas cuestiones, pues nosotros lo que hemos expuesto bien claramente es que hay 3 millones de euros que ustedes estaban esperando y que van a poder utilizar ahora en otras cuestiones. Por desgracia, este año van a tener menos dinero y menos capacidad porque efectivamente el desastre de las nevadas en el norte pues van a hacer que este año sí que haya ese dinero, se tenga que emplear en las medidas de urgencia. Pero veremos que a lo mejor este año hay que utilizar más dinero de este remanente para poder cumplir, y veremos que esa manida regla de gasto que a usted tanto le interesa para algunas cosas sí que se puede usar cuando a la Diputación de Palencia. Todo esto, y ya con el tiempo que uno va cogiendo y la experiencia, en este caso de cuestiones que también he oído por lanzar el guante de la apreciación que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, Jesús Guerrero, hacia mí, pues con el tiempo y dentro de unos meses seguro que todo esto lo podemos ver, porque el tiempo da y quita razones y podremos ver que efectivamente esto es lo que ha ocurrido en la Diputación de Palencia. Muchas gracias. Don Jesús. Muchas gracias. Vamos a ver, con lo de los cuentos, ¿no? Y las cuentas, que es una ocurrencia un poco facilona, pero yo creo que nos tomamos un poco a chirigota estas cosas ahora que hemos pasado los carnavales, y yo creo que hay que ser un poco sensibles y hay que ser cuidadosos cuando expresamos este triunfalismo y estas grandes alegrías y alaracas que desde el equipo de gobierno se suele hacer siempre cuando llega el momento de la liquidación, porque hay muchos palentinos y palentinas que lo están pasando mal, Y cuando aquí nos ponemos muy sonrientes y muy contentos, hay mucha gente, hay miles de personas que no lo entienden, que no lo entienden. Entonces, lo de los cuentos, a veces se lo vamos a contar a esa gente que lo está pasando mal. Y lo entiende mal y sigue creciendo la desafección y el abandono y la no creencia hacia las soluciones políticas a las crisis y a los problemas. Yo creo que eso es, se lo digo tranquilamente y se lo digo no porque me haga a mí ninguna ofensa en ese tipo de cuestión o me dé yo por aludido, sino porque creo que esto es un discurso pernicioso para todos y para el buen nombre de la política y de dar soluciones a los problemas de la gente a través de esta vía. Por otro lado, es decir, fondos líquidos. Nosotros hemos dicho 23.629.698,82 fondos líquidos, que es menos que el año pasado, pero aún así una ingente cantidad para una institución que debe de coger con una mano, porque le viene el 60% de sus ingresos de las transferencias del Estado y vienen puntualmente todos los meses, y se debe dar con la otra, fundamentalmente a los servicios que presta y esencialmente las transferencias hacia los ayuntamientos. Y no es explicable que más de una tercera parte de su presupuesto esté guardado, esté como fondo líquido. Lo digan como digan, les busquen la explicación que quieran. Eso significa que, digamos, ralentizamos esas inversiones. Y si me apura, eso justificaría la desaparición de instituciones como estas. Si no son ágiles a la hora de tramitar
precisamente esos ingresos, esos recursos. Porque esos recursos tienen que llegar directamente a los ciudadanos, o rápidamente a los ciudadanos, a las instituciones, en fin, a los servicios que prestamos. Y si se demoran en esta casa en los trámites que correspondan, entonces no estamos siendo útiles. Y eso hace que se ponga en cuestión la existencia, de sí o no, de esta Administración. Contestando a ese berenjenal en el que usted se ha metido, que ni habíamos citado, yo al menos no lo había citado. Por otro lado, habla de que esto es un balance de gestión. Bueno, pues un balance de gestión no de la Diputación, porque aquí estamos intervenidos las administraciones locales a través de las leyes del Partido Popular, pues totalmente. El margen de maniobra que tenemos es escasísimo, como usted bien se encarga en indicar, hablando de la regla de gasto y de las limitaciones que cumplimos porque nos las marca la ley a nivel del Estado. Y, evidentemente, eso recorta, como está claro, la independencia de una administración local que es tan Estado como la Administración General del Estado. Los tres pilares, las administraciones locales, las comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado. ¿Vale? Y dos cosas más. Respecto a que si nos hubiera gustado que hubiera facturas en el cajón y que no se pagara a los proveedores. Yo, de verdad, pone unas intenciones en estos grupos que yo creo que eso debía de retirarlo, porque yo creo que sí que eso es ofensivo. Nadie quiere que se empeoren las cosas. Nadie. Yo solo recuerdo a un político que dijo una vez que cuanto peor mejor, que ya lo arreglaríamos nosotros. Curiosamente era el actual ministro de Hacienda cuando estaba en la oposición. ¿Se acuerdan? Que España caiga, que ya vendremos nosotros a arreglarlo. No reconozco a ningún otro político, ninguna otra administración, ningún responsable que haya sido tan torpe y tan malicioso en una declaración, en un deseo, como precisamente el ministro actual de Hacienda cuando estaba en la oposición. Desde luego a nosotros no nos alegra si hay algún día un problema de pago de proveedores o cualquier otra cosa. Y, por cierto, puestos a dar ejemplos, den un toquecito allá en la delegación de la Junta de Castilla y León o en la propia Junta en Valladolid para ver si pagan antes, porque tengo entendido que tardan meses en pagar a muchos de sus proveedores. Meses. Por lo tanto, den ejemplo donde tienen que dar, porque si hacen lo que tienen que hacer, eso no es de ejemplo, eso es obligación de la ley. ¿De acuerdo? Y, por cierto, yo no he sido alcalde, efectivamente. Curiosamente, ningún presidente de la Diputación lo ha sido tampoco. Y eso no es óbice para que hablemos aquí de las cosas, como se tienen que hablar y con las razones que unos tengan y otros. Nada más. Bien, muchas gracias a ambos grupos políticos. Yo, muy resumidamente, en primer lugar, agradecer personal y profesionalmente el compromiso, la constancia y el desvelo que el diputado de Hacienda y todo el equipo de trabajo ha tenido no solamente en este año, sino durante toda la legislatura. Todavía recuerdo el momento en el que presentamos el Plan Económico y Financiero, que a lo largo de toda esta legislatura nos ha permitido en todo momento cubrir las necesidades de nuestra provincia. Y, efectivamente, a este Pleno le debemos ese respeto de presentar las cuentas, que los ciudadanos sepan en qué se ha gastado el dinero esta institución provincial. Porque los hechos, porque la gestión trasladada al medio rural la hacemos todos los días, con nuestros vecinos, con los empresarios, con los colectivos. Ellos quizá no entienden de estos números o estos parámetros macroeconómicos, pero a buen seguro entienden la labor que a través de este presupuesto ha realizado la institución provincial. Y ya muy rápido, quizá pernicioso es no reconocer la labor de este trabajo de gestión y, me gustaría matizar también, de transparencia. La gestión la marca el equipo de Gobierno con todas y cada una de las medidas que ha tomado. Ustedes hacían referencia a los servicios sociales. Se ha debatido en infinidad de ocasiones todas y cada una de las líneas que se han puesto en marcha cada vez que se ha detectado un problema o una incidencia, e incluso se han corregido aquellas que ya se venían prestando con más del 25% del presupuesto de la institución provincial en materia de servicios sociales. Por lo tanto, damos cuenta, como les decía, del dinero en el que la institución provincial a dónde ha destinado estos recursos económicos, y al igual que hacía extensivo el agradecimiento al equipo de trabajo del diputado de Hacienda, también quería hacer extensivo el agradecimiento a todos y cada uno de los diputados
que han estado día a día con cada uno de sus equipos, con sus jefes de servicio, con sus técnicos, con coordinadores, porque llegar a un logro de ejecución del más del 99% del presupuesto en las cifras en las que estamos hablando, la verdad es que es un trabajo de todos los días. Hoy es el día que se da cuenta, pero son 365 días al año donde se tiene que gestionar y redistribuir los fondos de la institución provincial. Por lo tanto, muchas gracias a todos y, dada cuenta ya del balance de la liquidación, pasamos al siguiente punto del orden del día, dación de cuenta del grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles en cumplimiento del apartado 6 de la disposición adicional 16ª del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Portavoz. En el Pleno, mediante acuerdo de fecha 27 de marzo de 2014, declaró considerar inversiones financieramente sostenibles determinados proyectos de inversión. Asimismo, por decretos de 29 de julio y 29 de agosto de 2014 y 27 de noviembre, se aprobó la inclusión de 6 nuevos proyectos para utilizar las bajas que se habían ido produciendo con la relación de proyectos anteriores. Anualmente marca la norma que, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y será público en el portal web de la Casa. Sabemos que la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 21 de abril, de estabilidad presupuestaria, establece en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit presupuestario: atender obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, contabilizadas a 31 de diciembre del año anterior. Si, una vez que esté cubierto este apartado, cancelar el resto de obligaciones pendientes. Una vez que esté cubierto este apartado, el destino previsto en el apartado A se debe destinar como mínimo un porcentaje importante a la amortización de deuda. Y como ninguno de esos dos apartados necesitábamos hacerlo por parte de la Diputación, lo que se ha hecho es el saldo positivo, no pedir el crédito, y se podrá destinar, como decía la norma, a inversiones financieramente sostenibles. Las inversiones financieramente sostenibles están en unos determinados grupos de gasto, que así una serie de programas de gasto que así ha confeccionado el Ministerio y nos ha trasladado. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6. También era una de las condiciones que ponía la norma determinada. Y el grado de cumplimiento de las inversiones en este momento, como financieramente sostenibles, es el siguiente. El gasto comprometido total en dichas aplicaciones asciende a 4.851.559,50. De dicha cantidad es necesario descontar el importe financiado por los ayuntamientos, que no puede tener la consideración de financieramente sostenible al no haber sido financiado con superávit por parte de los mismos. De forma que las inversiones financieramente sostenibles que han llegado a gasto comprometido ascienden a 4.459.317,29. Asimismo, del total de esta cantidad, el total de obligaciones reconocidas asciende a 3.706.093,88. Tiene la consideración, por tanto, de financieramente sostenible por un importe de 3.399.299,22. Por tanto, el importe que existe todavía en este momento en ejecución es 1.060.018,17, que tiene que ser incorporado, porque son proyectos que se están ejecutando en este momento, que tiene que ser incorporado con lo remanente líquido de tesorería al año 2015. Muchas gracias. Bueno, dada cuenta ya de las inversiones financieramente sostenibles, no sé si tienen ustedes alguna anotación que hacer, don Félix. La cuestión sobre lo que está de 2014, bueno, pues hay los planes de carreteras y yo quería darle una noticia a la prensa, y es que imagino que en breve
ya podremos saber cuánto va a invertir la Diputación de Palencia en carreteras, puesto que en el presupuesto de este año 2015 la partida prácticamente se había eliminado o había quedado muy reducida a las expensas de que pudiéramos tener las inversiones financieramente sostenibles, y con la liquidación de anterior, pues ahora ya vamos a poder tener claros en el presupuesto cuál es la inversión que vamos a tener, por ejemplo, en el área de carreteras. Las inversiones financieramente sostenibles son una parte que se ha tratado desde la Diputación de Palencia con ese sesgo y marca e impronta en su política para trabajar en acciones, en muchas ocasiones, bastante cuestionables desde nuestro punto de vista político. Don Jesús. Portavoz. Sí, don Félix, la noticia en tal caso, cuando lo tengamos los datos, se la daremos nosotros, ¿vale? Porque sí quiero decirle que el compromiso, y como ya lo he manifestado en estos últimos días, el compromiso, una vez presentada la liquidación, el primer compromiso que existe, porque así era un compromiso del anterior presidente de la Diputación, era con la nieve, que don Jesús ha hecho referencia al tema de la nieve. Entonces estamos pendientes de saber las cantidades que son necesarias para cubrir eso. Una vez que ese compromiso esté cubierto, iremos cubriendo otros compromisos. Muchas gracias. Listo. Pasamos al siguiente punto del orden. Dación de cuenta del informe de morosidad de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva correspondiente al cuarto trimestre. Portavoz. El informe de morosidad, que como es preceptivo se da cuenta al Pleno, sobre la Fundación de Deportes, corresponde al último trimestre de 2014. El periodo medio de pago de la Fundación de Deportes ha sido 9,12 días. Bien, pues aquí también indicar el esfuerzo en cuanto a la tramitación de la facturación y el pronto pago, y en esos índices que mantenemos y que cumplimos, el compromiso de que todos sigamos en este ritmo. Siguiente punto, dación de cuenta del informe de morosidad de la Diputación Provincial correspondiente al cuarto trimestre de 2014, así como los informes mensuales relativos al periodo medio de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014. Portavoz. En este punto del orden del día decimos que el informe de morosidad, porque así está en el expediente, correspondiente al último trimestre de la Diputación Provincial, es el periodo de pago, está en 19,54 días. El periodo medio de pago, según la nueva normativa que hay que dar mensualmente, les informo que el periodo medio de pago del mes de octubre de la Diputación de Palencia, junto con la Fundación de Deportes, ha sido de menos 13,94 días. El periodo medio de pago en el mes de noviembre de la Diputación de Palencia y la Fundación de Deportes ha sido de menos 12,15 días. Y el periodo medio de pago del mes de diciembre de la Fundación de Deportes y la Diputación de Palencia ha sido de menos 18,14 días. Muchas gracias. Bien, o sea que todos por debajo de ese plazo inicial, muy por debajo. Perfecto. Bueno, pues esto también es un claro ejemplo de esa labor y de esa gestión, ¿no? Y de estar todos los días pendiente de toda la documentación. Bueno, pasamos al siguiente punto. Proposición conjunta de los tres grupos políticos sobre el Día Internacional de la Mujer. Como proposición conjunta, entiendo que la diputada pasa a leer el texto de la misma. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. En primer lugar, mi intervención será de felicitación y de agradecimiento como mujer por haber firmado los tres portavoces esta moción que se trae hoy al Pleno para su aprobación, en la que recoge una serie de exposición de motivos donde hace referencia que desde diciembre en el año de 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara esa resolución para proclamar el día 8 como el Día Internacional de la Mujer, como un homenaje a cantidad de mujeres que lucharon por conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, sobre todo y lo más importante en el ámbito laboral.
Este día se viene conmemorando desde entonces, luchando por esos derechos de las mujeres y además reivindicando esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero no solamente la Asamblea General de Naciones Unidas, sino también la Convención que se llevó a cabo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, concretamente el 18 de diciembre del 79, que también se adoptaron esas medidas con la finalidad de contribuir a esa igualdad real entre hombres y mujeres, otorgando esa legitimidad a esas acciones positivas para superar la discriminación de las mujeres y, por supuesto, permitiendo a todos los Estados establecer una serie de medidas legislativas que tengan por finalidad el alcance de esa igualdad real. También en nuestra Constitución española se recoge estos derechos de igualdad y de no discriminación por razón de sexo. Y también recoge nuestra Constitución la obligación de todos los poderes públicos de promover esas condiciones de igualdad que sea real y efectiva. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que fue aprobada el 22 de marzo, se publica para dar también respuesta a estas manifestaciones de violencia, de discriminación salarial, de mayor desempleo femenino, de escasa presencia de las mujeres en esos puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, así también como los problemas de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. También las corporaciones locales, como administraciones que somos más cercanas a los ciudadanos, debemos de ejercer como agentes de dinamizador para promover claramente una sociedad igualitaria. Se han dado pasos importantes a lo largo de todos estos años con el fin de conseguir ese objetivo de esta reivindicación. Pero tenemos que ser conscientes que aún queda mucho por llegar a esa igualdad real y efectiva. Sobre todo existe esa gran desigualdad en muchos ámbitos sociales, sobre todo en el laboral, porque todos sabemos y todos conocemos que hay mujeres que tienen muchos problemas, muchísimos más que los hombres, para encontrar un puesto de trabajo, y donde todos sabemos que los salarios son muchísimos más bajos por ese trabajo que está desempeñando una mujer y porque está por debajo del que pueda desempeñar un hombre en las mismas condiciones. Por todo ello y por esta exposición de motivos, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Segundo, el compromiso de todos y de todas en el trabajo común para evitar todo tipo de desigualdad a través de las instituciones que representamos, empezando por la total incorporación de la mujer en los cargos de responsabilidad política y social para garantizar una actuación conjunta desde dentro de nuestras organizaciones. Tercero, consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo esta la única forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario potenciar la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo. Cuarto, es imprescindible que la mujer cuente con todos los medios para su consolidación en el medio laboral a través de medidas positivas desde todas las instituciones, como son los planes de igualdad y, en particular, desde nuestras corporaciones locales, para conseguir una mayor conciliación con la vida familiar entre hombres y mujeres. Y, por último, las corporaciones locales como administraciones, que he dicho que son más cercanas a todos los ciudadanos y ciudadanas, nos comprometemos a realizar el máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana de todos los planes y programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y sin discriminaciones. Esto es lo que elevamos al Pleno para su aprobación. Muchas gracias. Don Félix. Bueno, pues sí, nos sumamos en este caso a la moción o a la proposición unánime.
voy a aprovechar, como ya hice en el Día Internacional contra la Violencia de Género, pues para hacer en este caso pues una alocución un poco más personal, puesto que bueno, pues tengo esa posibilidad y es un tema que más a nivel particular, ¿no? La cuestión aquí, y lo hemos planteado ya en la comisión pertinente, ¿no?, de mujer, es que actualmente vemos que las conquistas sociales que se han conseguido durante el siglo XX por el feminismo, por las mujeres en general, pues desde luego nos están demostrando, como en otras situaciones políticas que estamos viendo en la vida, que no son perennes, ¿no? No por haberlas alcanzado ya se quedan ahí y para el resto de mujeres, en este caso, ya van a ser así por los siglos, ¿no? La sensación y lo que podemos palpar hoy día, en el año 2015, es que las mujeres hoy lo tienen más difícil que incluso hace algunos años. Ha habido una regresión por muchos motivos. Hay motivos económicos inherentes, ¿no?, a la feminización de la pobreza, a la incapacidad de las mujeres, esa dependencia económica del sueldo para mantenerse con una pareja, para tirar adelante de una familia. Y esa feminización de la pobreza, pues desde luego marca mucho del devenir y de la situación de estabilidad psicofísica de estas mujeres, ¿no? Pero luego quería ahondar en las cuestiones de los micromachismos y en este caso de cómo desde las perspectivas a nivel infantil y a nivel adolescente, ¿no? Hablamos en esta moción de la educación en igualdad y por tanto es algo muy importante que yo creo que se da en todos los centros escolares, ¿no?, en todos los centros a donde vamos, pero luego hay unos estereotipos y una educación social que va completamente en sentido contrario a la educación social o institucional que se tratan de mantener desde estas instituciones, como puede ser ya la propia Diputación Provincial, ¿no? Y esto lo digo como padre, ¿no?, de dos niñas, en el que creo que los estereotipos que se les viene fijando son totalmente, he utilizado antes la palabra la presidenta, perniciosos. Yo creo que son estereotipos totalmente perniciosos que trabajan en una división total de sexos, en la cual las mujeres están saliendo perdiendo, en el cual los estereotipos que se les están brindando son el de sumisión total al hombre, en el cual su leitmotiv en la vida va a ser encontrar un hombre, ¿no?, que le pueda mantener y de total sumisión a estas cuestiones. La cuestión de todo esto viene también en que a los hombres se les educa en conceptos de competitividad, de lucha, de fuerza, de dominio, y yo creo que en esos estereotipos es donde está fallando esta sociedad. Creo que hay que cambiar esos estereotipos, tanto en unos como en otros, para poder trabajar desde la igualdad, porque todo eso nos está llevando a un retroceso que podemos ver en los adolescentes y en los riesgos que estamos viendo, ¿no?, de las chicas que se ven cada vez más a un control, a celos, etc., y a esos pequeños micromachismos que al final pueden degenerar en violencia de género, pero también van a degenerar en la exclusión laboral, van a degenerar en la falta de afectividad personal y de asertividad personal de las propias chicas, y todo esto pues desde luego es un problema social de mucho más calado del que yo creo que ahora mismo nos podemos dar cuenta. Es un tema muy transversal que hay que trabajar en muchas áreas. Nosotros ya hemos propuesto en esta comisión, como he dicho, y creo que la Junta tenía unos programas para trabajar en los centros escolares a nivel adolescente o de final de primaria, pero desde luego yo creo que hay que volver a poner el objetivo en el tema
de la mujer y de la igualdad de derechos en la educación, porque creo sinceramente que estamos sufriendo un importante retroceso y hay que evitarlo a toda costa para no solamente las mujeres y hombres que han luchado durante años por conseguir estos derechos, sino por los propios derechos, en este caso, de nuestras hijas. Gracias. No, Jesús. Begoña, perfecto. Gracias, señora presidenta. Bien, hoy traemos aquí una moción, una proposición conjunta con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Ya ha leído la diputada del Partido Popular la moción en sí y yo me voy a fijar en 3 puntos que hemos reflejado en esta moción. Hablábamos de los pasos que se han dado, sobre todo la ley de igualdad, de la Ley Orgánica de Igualdad para las Mujeres del año 2007 y, como decía y dice el texto, que se han dado pasos, pero no es menos cierto que se siguen produciendo situaciones, sobre todo en el ámbito laboral, muy importantes. Y yo quiero dar aquí unos datos. Miren, España ha caído 19 puestos en el informe que realiza cada año el Foro Económico Mundial sobre la brecha de género. La tasa de paro femenina se ha situado en máximos históricos. Estamos alcanzando el 27%. La tasa de actividad descendió en el año 2014 hasta el 53,9%. Solo el 54,7% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014. Además de trabajar menos, se ha precarizado la situación laboral de las mujeres que tienen empleo. El 74% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres, el 74%. Asimismo, se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido. En el cuarto trimestre del año pasado, de 2014, el 24,6% de las mujeres trabajaba con contratos temporales. La brecha salarial entre hombres y mujeres ha llegado a alcanzar en estos 3 últimos años el 24%. Las políticas de conciliación han disminuido considerablemente. Y claro, ¿esto por qué? Vemos que en los presupuestos generales del Estado la partida de igualdad ha sido recortada en un 33%. Y miren, las mociones, esta moción que hemos presentado es una moción que está bien, yo creo que es profunda, la moción que hemos presentado, pero no nos debemos de quedar con las buenas intenciones que dice la moción. No debemos olvidar la realidad que yo he planteado aquí. Y desde esta Diputación debemos marcarnos el reto. Aún sabiendo, en temas laborales, aún sabiendo que no tenemos competencia en la materia laboral, sí debemos marcarnos un reto para trabajar y para conseguir que en nuestra provincia la situación de la mujer, tanto en su vida laboral como familiar, mejore sustancialmente. Y no me quedo solo en eso, sino también yo creo que de esta Diputación debemos exigir tanto al Gobierno de España como a nuestra comunidad autónoma retomen de forma efectiva todas las medidas para dar un vuelco a esta situación, que más o menos es lo que viene a decir esta moción. Y también quiero reseñar otros 2 puntos de esta moción, hacer un poco hincapié en ellos. El derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, decimos desde la moción, y es verdad lo que está diciendo el portavoz de Izquierda Unida sobre los estereotipos que vemos en la juventud, que son muy preocupantes. Y por eso se debe de potenciar la coeducación en la escuela, a través de todo el sistema educativo. Eso decimos en nuestra moción. Y también decimos que no es que desde esta Diputación no se haga nada, se están haciendo cosas al respecto. Pero yo creo que sí que debemos incidir más en el tema, que es un tema que nos preocupa a todos y ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Y también es imprescindible, decimos en esta moción, de que cuente con todos los medios la mujer para su consolidación en el mundo laboral. Otro reto que nos debemos de marcar desde esta Diputación. Desde esta Diputación que está trabajando por la conciliación de la vida laboral. Está
La Junta no está apoyando a las escuelas infantiles, a los ayuntamientos, como en su día lo hizo y que era su obligación, y esta Diputación está asumiendo lo que debería ser una obligación de la Junta de Castilla y León. Eso hay que reconocerlo. Pero yo digo que con esta moción debemos incidir también en este tema. Yo creo que son tres cuestiones muy importantes: la conciliación, el tema del ámbito laboral y la educación, educar en igualdad desde la infancia, que son tres temas que no debemos olvidar desde aquí ni desde ninguna institución ni administración. Nada más. Gracias. Yo la verdad que tenía intención de darles la enhorabuena porque entendía que era una moción consensuada y porque yo veo un pilar fundamental en cuestiones de educación y en temprana edad. Pero bueno, veo, don Félix, que los espacios y los tiempos pues a veces se confunden, porque sí que es cierto que cuando se habla de trabajo transversal, pues diariamente vemos cómo desde mujer, desde juventud, desde formación, se ponen en el día a día, se desarrollan actividades y no solamente actividades con programas, sino que también con refuerzo de personal. Por lo tanto, pasamos a la votación. Don Félix. Pasamos a la votación. Sí, pasamos a la votación. Sí. Don Jesús. Sí. Don Mario. Sí. Perfecto. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Informes de presidencia. Bueno, aquí a los otros dos grupos debo de dar cuenta conforme a la Ley 7/85 de bases de régimen local en cuanto a las delegaciones de las comisiones informativas, a la constitución de los miembros que conforman la Junta de Gobierno y la de ratificar cuantas resoluciones estaban vigentes. Toda esa documentación se ha dado traslado, se ha dado trámite por parte de la Secretaría General y es algo que, aunque hemos dado cuenta de lo anterior en funciones, ahora debo de dar cuenta de lo realizado ya como presidenta. No habiendo más informes de presidencia, pasamos al último punto de ruegos y preguntas. Don Félix. Bueno, yo quería hacer dos cuestiones. Una, porque creo que luego harán delegaciones sobre el tema de las comisiones de cada área y demás, pero en el anterior pleno ordinario hablamos sobre el tema de la Comisión de Turismo, de un Consejo de Turismo y demás. Entonces, no sé si ya más o menos con todo lo que ha pasado yo entiendo y demás, pero bueno, si tiene planteado algo de esto, nos lo pueden comunicar y demás. Ahora parece que han salido unos datos que son muy buenos, pues también, pero bueno, para contrastar lo uno con lo otro y para poder hablar con estas entidades, ¿no?, que hablábamos en el otro pleno. Perfecto. ¿Otra cosa tiene usted? Sí, pues dígame. Vale, y la segunda cuestión, el otro día tuvimos una comisión de desarrollo agrario y bueno, se habló sobre la licitación de animales, vamos, para la recogida de animales, en este caso de las mascotas de perros, ¿no? Y parece ser que ganó una licitación que es el señor José Manuel Sastre Toquero, con una licitación de 121 euros para la base de licitación para la recogida de los perros en la provincia. Y bueno, nos ha llegado una cuestión planteada por un grupo ecologista o por grupos ecologistas sobre cuál es el destino de estos perros, porque parece que en otras protectoras o en las protectoras normalmente, ¿no?, pues estos perros pueden ser luego adoptados, ¿no?, por las familias y demás. Y la cuestión que nos plantean que hagamos aquí en esta Diputación es cuál es el destino de estos perros, porque parece como que dicen que directamente son luego sacrificados por esta empresa y de ahí podría ser la baja, es pues, si confirmar o no, o qué es lo que acontece con estos animales. Gracias. Don Jesús. Espera, tranquilo. No, después. Sí, don Miguel. Sí, se me oirá mejor. En los últimos días los medios de comunicación se vienen haciendo eco
del denominado Plan Juncker, que es un plan europeo que tiene por objeto reactivar económicamente la zona euro y que está dotado con la mareante cifra de 315.000 millones de euros para el periodo 2015-2017. Dentro de dicho plan, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha declarado que tiene en cartera 79 iniciativas en la comunidad autónoma a desarrollar en la comunidad autónoma de Castilla y León por un importe aproximado de 2.130 millones, que tampoco es moco de pavo. Aunque no ha entrado a pormenorizar los proyectos castellano-leoneses, sí que ha adelantado varios detalles importantes de los mismos y voy a resaltar tres. Primero, que 43 de ellos son de carácter privado, 16 son un mix público-privado y los 20 restantes son promovidos por las administraciones locales, las administraciones públicas. Que por áreas destacan los relacionados con las infraestructuras sanitarias, al que destinaría la Junta una inversión de 1.260 millones de euros, y la ampliación de los regadíos. Se pretende ampliar, si no recuerdo mal, unas 41.000 hectáreas en Castilla y León y hay una partida de 427 millones de euros. Y que, por último, a estos deben unirse pues otros proyectos no menos importantes, como las conexiones y la producción energética, las infraestructuras sociales y la logística del transporte, por no ir describiendo más, porque hay que tocan a muchos ámbitos de la economía autonómica. En definitiva, Europa, España, Castilla y León, Valencia. Y por aquí va el literal de nuestra pregunta, y es saber si la Junta de Castilla y León ha contado con esta Diputación a la hora de plantear sus iniciativas, y si es así, como cabría de desear, si puede ser usted un poco más explícita que la señora consejera en relación con los proyectos que afectarían a nuestra provincia. Si es posible la información, y en todo caso, muchas gracias. Otra pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. La provincia de Palencia tiene muchos problemas, pero tiene un problema grave. Del 2011 al 2014 esta provincia ha perdido más de 4.000 habitantes. Es decir, que es como si Carrión y Herrera desapareciese, o como si Dueñas y Cebico de la Torre desapareciese. Esto de verdad que yo creo que cuanto menos nos tendría que hacernos preguntar qué está sucediendo con todo esto e intentar poner más madera en el asunto. Si a esto, que yo tampoco me fío mucho de sus estudios, pero bueno, parece ser que lo hace gente seria, hacen una extrapolación a 15 años, etcétera, etcétera, es para ponerse los pelos de punta y casi dan ganas hasta de coger la maleta y de irse, porque vamos a quedar 4 en esta provincia. Pues bien, dentro de todo este margen y siguiendo el hilo de Europa que ha dejado mi compañero, existen una serie de programas, entre ellos, por ejemplo, la Diputación Provincial de Teruel ha empezado un programa que es Empremter, Mujeres Rurales Emprendedoras en Teruel, que entiendo que tienen que conocer. Y la primera pregunta es si conocen ustedes estos programas de la Unión Europea. La siguiente pregunta es si hay alguna intención de solicitar, o si ha habido alguna intención de solicitar estos programas y de sumarnos a esto, porque entiendo que todos los fondos que puedan venir al respecto pues serán bienvenidos. La tercera es si se van a poner más esfuerzos, dado que no somos capaces de paliar este drama, esta sangría de población, si se van a poner más esfuerzos al respecto para paliar esta despoblación, más esfuerzos por parte de la Diputación en conjunto con los ayuntamientos o con otras administraciones. Y por último, una recomendación. Sería conveniente hablar con la Diputación de Teruel o con cualquier otra administración que esté empleándose
en esta lucha para importar ideas al respecto y poderlas aplicar y que las podamos ver en comisión entre todos y podamos aportar todos un granito de arena para intentar frenar todo esto, porque sinceramente, o sea, los datos son tremendos, y yo creo que nos tiene que preocupar absolutamente a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Bueno, vamos a ver. Se ha citado anteriormente también, o se ha hecho alusión al tema de los datos que hemos conocido de la encuesta de ocupación hotelera del INE, los datos de pernoctaciones y de viajeros del mes de enero. Desde este grupo hemos insistido en varias ocasiones en esos datos para indicar que la gestión que se estaba haciendo del turismo en esta provincia no era buena. Y lo hemos venido diciendo, repito, en varias ocasiones. También queremos referirnos en este caso a que los datos son muy buenos, o por lo menos son mejores, queremos decirlo aquí, son datos mejores. Claramente nos ha puesto a Palencia en el mes de enero, quiero recordar, como provincia que más pernoctaciones y más crecimiento en viajeros ha tenido del conjunto de las provincias de Castilla y León. Eso es positivo, desde luego, porque esta encuesta, nos guste o no nos guste, pues es la que mide y la que establece un poco la homologación a nivel de comparativa de datos, pues de todas las provincias de Castilla y León y de España, de España. Por lo tanto, en ese sentido nos felicitamos y nos parece muy bien. Pero esto creemos, y veremos si el tiempo lo desmiente, esto se debe no básicamente a la gestión que se está haciendo desde las administraciones que tienen competencias, sino básicamente a una cuestión evidente, y es el tiempo, y es las precipitaciones de nieve que han hecho que mucha gente quiera ir a disfrutar de este elemento, de sus consecuencias. Ya hemos visto y hemos hablado un poco también de las consecuencias negativas, en este caso parece ser que son positivas en el tema del turismo. Por eso les pido prudencia, les pido nada de echar las campanas al vuelo y que hagan caso de esta oposición, que a veces tenemos razón en muchas de las cosas que decimos. Y cuando hemos pedido que esta Diputación le pida a la Junta de Castilla y León un plan integral de turismo para esta provincia, eso hemos pedido en muchas ocasiones, creo que estamos acertados en esa petición. Porque Palencia, dejando la coyuntura del mes de enero, o el elemento coyuntural del mes de enero, por el tema de la nieve, sigue estando a la cola del turismo no solo de Castilla y León, sino de prácticamente todas las provincias de España. Y eso es una realidad que nos duele decirla y nos duele constatarla cada vez, como digo, con más firmeza. Y, por lo tanto, exigimos y pedimos que no haya complacencia con este tema del mes de enero y sí reivindicación y trabajo desde la Diputación para pedir a la Junta de Castilla y León que elaboren un plan integral de turismo que esta provincia, repito, necesitaba desde hace años y ahora mucho más. Esa es la petición o el ruego. ¿Algo más? Nada más. Bueno, pues si les parece, por ir contestando, porque hay varias cuestiones que se van a solapar. Don Félix me va a permitir que comience contestando a don Jesús en cuanto a datos turísticos de pernoctaciones y de números de turistas. Creo que recientemente a una pregunta similar de los compañeros de los medios de comunicación y en la misma línea que durante estos años hemos manifestado que nosotros nunca hemos trabajado con datos que cuando son buenos nos congratulamos y cuando son malos los escondemos. Al contrario, cada temporada tiene unas características distintas. Esto, evidentemente, no es por el trabajo solo de esta institución, de otras instituciones. En materia de turismo no solamente trabaja la Diputación, trabajan los ayuntamientos, trabajan grupos de acción local, trabajan centros de iniciativas y turismo y también trabaja el sector empresarial, que va ganando en calidad y en competitividad. Yo dije que estos datos significaban que teníamos que seguir trabajando y trabajando más y trabajando todos de forma conjunta. Con respecto al plan integral, pues la verdad es que recientemente la Consejería presentaba un documento a los diputados y a todos
todos los agentes, porque en el Consejo Autonómico de Turismo no solamente estamos representados las provincias, sino que también están los sindicatos, las asociaciones empresariales, etcétera, todos los colectivos, y se presentaba recientemente el de la Junta de Castilla y León. Uniendo a la pregunta que me hacía don Félix, sí que es cierto que la programación era no darle forma de consejo, porque tampoco pretendemos un órgano hermético, sino un espacio donde todos los empresarios tuvieran la oportunidad de trasladar sus inquietudes. Sí que es cierto que de vez en cuando mantenemos encuentros empresariales donde acuden aquellos que están interesados, pero bueno, dentro de la programación está la formalización de un grupo de trabajo donde estén representados todos los colectivos que tienen algo que decir, no solamente el sector de propietarios de alojamientos y establecimientos, no solamente restauración, que está teniendo una incidencia importante en materia turística, sino empresas de turismo activo, empresas que desarrollan también citas deportivas. Estamos viendo el alto grado de implicación de estos clubs y el poder de llamamiento que tienen en sus convocatorias, al igual que otras asociaciones de tipo cultural o congresual. Por lo tanto, creemos que ese espacio, ese grupo de trabajo tiene que ser mucho más amplio, que no solamente limitarnos al de la materia, lo que entendemos por sector turístico. Con respecto a dos cuestiones que me planteaban Miguel Ángel y Miguel, estamos trabajando en dos líneas. La primera de ellas, llevamos ya varios meses, tras una serie de reuniones en Madrid, donde tuvimos un conocimiento más en profundidad de las distintas líneas que a través de financiación europea se están ahora mismo elaborando, y para lo cual, y esto sí que tenía que pasar por la comisión informativa que se dará cuenta, pero que ya les avanzo, se está preparando el documento de contratación de un plan estratégico, que es un plan integral. Ahora mismo se denomina plan integral, antes lo conocíamos por planes estratégicos, ahora se denomina plan integral, que contempla todas aquellas líneas en pro de estas cuestiones que hacía referencia a Miguel Ángel en nuestro medio rural, y que es el documento que nos va a permitir concurrir a aquellas líneas que a través de los fondos europeos estén asignadas para España. En cuanto a esos documentos que desde el Gobierno de la región se están elaborando, se abren periodos de aportaciones. No es un documento que se elabore de 4 aportaciones que recogemos la víspera, sino que es un documento que se elabora con las aportaciones que a lo largo de muchos meses, a través de los técnicos de dinamización, en el caso de programas vinculadas a empresas y a trabajo, a través de las reuniones con los servicios sociales, con Fomento, con distintas áreas, se van recogiendo, se van analizando y se va plasmando en ese documento. Sí que es cierto que pediré que se nos informe más detalladamente, porque todos hemos visto las líneas de trabajo y de una u otra forma están representadas, pero en el día de mañana hay una reunión a la que el diputado de Hacienda va a asistir en torno a políticas de trabajo, alguna económica, y me imagino que ya comiencen a dar entrar más en detalle a esas pinceladas que todos y cada uno conocemos, ¿vale? Y ya por último, el diputado de Desarrollo Agrario nos comentará, pero sí quería matizar una cosa. Yo espero que la empresa a la que se hace cargo de esa recogida de mascotas no haya ganado, sino que en ese procedimiento de contratación se le haya adjudicado en forma, ¿no? Un poco por aquello de entonces. Diputado, si nos aclara. Muchas gracias, presidenta. Yo primero, Félix, la verdad es que le agradezco, y además de agradecer comparto la preocupación por este caso, yo creo que nuestras mascotas, ¿no?, a la cual yo tengo la oportunidad además de convivir con una de ellas, que es un perro, ¿no? Yo creo que sin duda, además, todos sabemos el cariño que se le coge a los animales, en especial, sin duda, a los perros. En cualquiera de los casos, sí que podemos decir una cosa, que
que la anterior adjudicación que teníamos para la recogida de perros presentaba ciertas deficiencias, yo más bien diría muchas deficiencias, no solo en la propia recogida, sino incluso, y así nos costaba, en el propio trato de esos animales, y lo que hemos intentado en este pliego, que le hemos mejorado sustancialmente, y la propia adjudicación del pliego, es mejorar esas deficiencias. En cualquiera de los casos, sí que adquiero el compromiso de enterarnos, a ver la situación que usted traslada, pero sí que es verdad, y quiero trasladarlo también aquí al resto de los compañeros, que ha mejorado sustancialmente el tema de la recogida de perros, por lo menos en lo poco que llevamos, en la cual hemos pasado de que solo se recogían aquellos animales en los que prácticamente estaban en algún lugar definido por los propios ayuntamientos, a pasar a recoger de aquellos perros incluso que están abandonados, que no hay manera de recogerlos y que la propia empresa se dedica. Y sí que es verdad que tenemos que manifestar la agilidad, incluso por encima de las propias condiciones del pliego, que lo están realizando. En cualquiera de los casos es algo que nos preocupa, desde luego me encargaré personalmente de analizar, mirar esa situación, pero sí que es verdad que en un principio por lo que está haciendo es mejorar el cumplimiento del contrato, que es lo que esta Diputación le puede exigir a esta empresa, ¿no? Pero sí que nos encargaremos personalmente de mirar esa situación. Muchas gracias. Bueno, pues no habiendo más cuestiones. Miguel. Simplemente comentar que, aunque explícitamente no ha contestado a nuestras preguntas, sí que implícitamente se reconoce que se está trabajando en el tema, y solo pedirle que en el menor tiempo posible, y si es necesaria la colaboración de nuestro grupo a la hora de redactar estos planes, estos proyectos, pues que cuenten con nosotros, como nosotros contamos con toda la información que nos puedan proporcionar. Nada Perfecto. más. Si no he entrado más en detalle es porque en el caso de Teruel, que conocemos ejemplos, hombre, le iba a poner el caso de otras provincias que han acudido al servicio de promoción económica para ver el trabajo y las iniciativas que se habían llevado a cabo, pero bueno, tampoco me parecía. Y en cuanto a la estrategia integrada, todos ustedes conocen las formas en las que se desarrolla un plan estratégico, que al final pues viene teniendo la misma estructura. Por lo tanto, en el momento en el que se comience la redacción, evidentemente la aportación de todas aquellas personas que están trabajando en el medio rural, sin lugar a dudas, va a ser el pilar del documento. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esta primera sesión por la colaboración de ambos grupos políticos. Y bueno, pues desearles que tengan una buena jornada y el resto de la semana que sea provechosa para todos. Muchas gracias.